Good afternoon, everyone. My name is Andrew Rudman. I'm the director of the Mexico Buenas tardes todos ustedes. Soy Andrew Rodman, soy el director del Instituto México del Centro Wilson. Gracias por estar con nosotros. Es mi placer darles la bienvenida a esta conversación con Alfredo Rendón, director general del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, INPI, que es la Oficina de Patentes de México. He trabajado con Alfredo durante muchos años y es un gran placer tenerlo con nosotros virtualmente. No hay ninguna duda que la innovación es el motor del desarrollo nacional. El auspiciar y fomentar la innovación es esencial en la propiedad intelectual, incluyendo patentes, derechos de registro de autor y protección. Esto debe hacerse en la forma que desean y este es uno de los elementos que está detrás de la inversión, el dinero y el tiempo que se invierte en estas innovaciones. El papel del INPI y su dirección general es promover y proteger los nuevos inventos en todo tipo de aspectos, libros, música y otras creaciones. En un mundo cada vez más activo, la protección de las creaciones junto con la capacidad de creación de la mente humana es indispensable. Esta tarde escucharemos directamente al director general el cómo desarrollar sus responsabilidades y facilitar el ingreso de la economía mexicana de las empresas de pequeño y mediano tamaño. Ambos son prioridades de la administración de AMLO y también la administración del presidente Biden en los Estados Unidos. Después de escuchar al director general, tenemos tiempo para una conversación, incluyendo preguntas de nuestro auditorio. Si tienen preguntas, por favor, mándenlas a mexico@centrowilson.org o bien al Instituto México del Centro Wilson. El señor director general hablará en español con traducción simultánea al inglés y estaremos compartiendo, obviamente, una grabación en el español original, al igual que una grabación en inglés de la presentación. Alfredo Rendón tiene más de 25 años de experiencia en la propiedad industrial. Él ha sido director general de la propiedad industrial, encargado de la protección de la propiedad intelectual, al igual que director de asuntos legales y otros puestos en el INPI desde 1994. También tiene una gran experiencia en el derecho de protección intelectual a nivel internacional. Ha actuado en las negociaciones entre el acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, y también ha tenido que ver con todos los acuerdos de lo que tiene que ver con la Alianza del Pacífico. Ha representado a México en los organismos de protección intelectual y también en las marcas, el diseño industrial y las indicaciones de origen geográfico. Alfredo Rendón ha dado conferencias en México y otros países, ha sido profesor de Derecho. También tiene un título de la Universidad Tecnológica de México y también en Derecho Laboral y Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad Panamericana y una maestría en la Administración de Negocios de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Alfredo, bienvenido al Centro Wilson. Es un placer contar con usted aquí y queremos escuchar de usted qué es lo que INPI está planeando llevar a cabo. Tiene usted la palabra. Buenas tardes, gracias Andrew. Es un gusto poder participar en este foro convocado por el Instituto México del Centro Wilson, por lo cual agradezco a los organizadores del mismo la oportunidad de exponer ante un auditorio especializado los cambios que implica la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de 2020 para el Sistema Mexicano de Propiedad Intelectual y la forma de trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, comúnmente conocido como INPI. Particularmente quiero agradecer mi agradecimiento a Andrew y Cecil por la convocatoria y logística que hay detrás de todos los preparativos para este evento. Muy brevemente y por ser necesario para comprender el actual sistema mexicano de propiedad intelectual, iniciaré esta plática con una breve reseña de la legislación en la materia. Iniciaré con unos breves antecedentes de la Ley de la Propiedad Industrial de 1994. Hablando ya de hace casi 30 años, este ordenamiento tenía como una de sus finalidades dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por nuestro país en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido comúnmente en México como NAFTA. Como parte de estos objetivos y finalidades,
se encontraba que a través de la ley se le diera el carácter de autoridad administrativa en materia de propiedad industrial al INPI, el cual hasta antes de 1994 tenía el carácter de un organismo de apoyo a la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en materia de propiedad industrial, precisamente. Con el transcurso del tiempo, las condiciones económicas y sociales de un país cambian y México no es la excepción. Estos cambios, el avance tecnológico, pero sobre todo la modernización del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, hicieron necesario crear una nueva legislación en la materia. De esta forma, en el año de 2020, se deroga la Ley de la Propiedad Industrial y se promulga la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Antes de analizar los cambios sustantivos derivados de esta nueva ley, quiero destacar que una de las prioridades para llevar a cabo esta transformación legislativa fue la actualización tecnológica del INPI, con miras a lograr un mejor servicio en beneficio de los usuarios y contar con nuevas figuras de protección primordialmente en el ámbito digital. El mundo había cambiado y en 1994 no teníamos la problemática que teníamos en 2020, particularmente como lo referí en el entorno digital. Era indispensable que se legislara y estableciera en la ley la presentación y procesamiento electrónico de solicitudes, que la mayoría de los países ya lo venían haciendo. Y aunque en el INPI esta actualización se venía trabajándose en el aspecto técnico, por razones de seguridad jurídica era indispensable que se precisara los requisitos y la forma de trabajo electrónica en la ley. Ahora, precisando lo anterior, que fue una de las finalidades, modernizar la forma de trabajo del instituto, me gustaría comentar por áreas temáticas los cambios que conlleva la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, iniciando con el capítulo de patentes. Esta nueva ley, en el ámbito de invenciones, establece y regula de manera expresa el mecanismo de coordinación directa entre el INPI y la autoridad sanitaria, COFEPRIS, para eficientar los trámites exigidos por ese organismo gubernamental y que impliquen interacción con derechos de propiedad industrial. Así también se estipula procedimientos específicos para la rectificación y limitación de derechos por parte del titular de una patente o un registro, a fin de generar condiciones de flexibilidad conforme a sus intereses. Como en otros países, ahora se establece a nivel de ley la denominada cláusula volar, que regula las hipótesis para la obtención de registros sanitarios de medicamentos relacionados con patentes próximas a expirar o caer en el dominio público. Como ven, esta ley en el ámbito de patentes recoge las mejores prácticas de otros países y busca ponernos en el estándar de nuestros principales socios comerciales, incluyendo obviamente a Estados Unidos. En materia de marcas, los cambios fueron menores, ya que este capítulo se había venido reformando parcialmente. Pero es importante señalar que actualmente, en el ámbito de indicaciones geográficas, se cuenta con las figuras de marcas colectivas, marcas de certificación, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, con lo cual estamos en equivalencia con el mercado de Estados Unidos para la regularización y comercialización de los productos denominados tradicionales o emblemáticos de los países. Sin duda, los cambios más importantes se dieron en el ámbito de protección a la propiedad intelectual, que en inglés comúnmente denominamos enforcement. Inicio esta parte señalando que ahora se cuenta con parámetros definidos para la imposición de medidas provisionales en el entorno digital, y estos parámetros son respaldados por los criterios de la Suprema Corte de Justicia en razón de expedientes trabajados anteriormente. La Suprema Corte señaló que para la imposición de estas medidas, las mismas debían estar previstas en ley. Ahora sí lo están y tenemos un marco jurídico totalmente apegado a la jurisprudencia y las resoluciones de la Corte. La misma Corte señalaba que las medidas deberían estar basadas en un fin legítimo, lo cual se cumple al permitir en la nueva ley el estudio ponderado de la apariencia del denominado buen derecho. Es decir, se debe de razonar las causas por las cuales se imponen y se levantan algunas medidas, no solo en el entorno digital, sino en cualquier ámbito. En resumen, ahora la nueva legislación prevé el bloqueo parcial proporcional al derecho protegido. Es decir, dentro de una misma página podemos bloquear una sola parte o bloquearla toda, dependiendo la naturaleza del derecho que se invoca como afectado. Ahora,
Concluyendo, en esta parte se contemplan medidas provisionales contra las violaciones de derechos de propiedad intelectual en el entorno digital y lo importante, se incluyen visitas de inspección virtuales. Ya no únicamente se van a realizar visitas de inspección a establecimientos físicos. Otra modificación relevante es la posibilidad de combatir la ilegalidad a derechos de propiedad industrial tratándose de transbordos de mercancías. Es decir, hoy en día es factible llevar a cabo la suspensión de la circulación de mercancías que ingresen al país para realizar simplemente el tránsito de las mismas. Anteriormente, en la ley de 1994, no estaba contemplada esta figura, lo cual dejaba un vacío legal para poder asegurar mercancías que técnicamente no se iban a comercializar ni entrar a nuestro país. Ahora tenemos la capacidad para asegurar este tipo de productos. ¿Por qué es importante? Sabíamos que aunque técnicamente no entraban a nuestro país, esos productos usaban puertos mexicanos para trasladarlos a otro, pero al final de cuentas regresaban a México, al mercado mexicano, o usaban para otros los beneficios de los tratados de libre comercio para ingresar a otros países. Seguramente Estados Unidos no era la excepción y usaban México como puente para llevar productos falsos a sus mercados. Continuando con el tema de las medidas provisionales, una queja recurrente de los titulares de los derechos era el levantamiento automático de medidas, mediante simplemente la presentación de una contrafianza, cuyo único requisito era ser superior al 40% de la garantía presentada por el titular de los derechos. Me explico. Si el titular de un derecho presentaba una solicitud de medidas, presentaba una garantía por $100,000, el presunto infractor simplemente tenía que presentar una contrafianza por un 40% adicional y se tenían que levantar las medidas. Ahora no. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial recoge los criterios vertidos por las autoridades judiciales, como lo señalé particularmente de la Corte, así como la problemática expresada por los titulares de los derechos en diversos foros, y ahora para el levantamiento de las medidas provisionales no será suficiente la exhibición de una contrafianza, sino que el INPI deberá analizar, fundar y motivar el levantamiento de las mismas, considerando la afectación al titular de los derechos por la puesta en circulación de productos apócrifos. Y sobre todo, que no se afecte el orden público y el interés general. Adicionalmente al levantamiento de las medidas provisionales en virtud de la contrafianza, los titulares de los derechos se dolían de lo irrisorio que resultaban las multas impuestas por el instituto y la larga duración de los procedimientos. Podíamos tardar hasta 7 años u 8 en procedimientos y luego pasar a la etapa de daños y perjuicios. Con respecto al monto de estas sanciones y efecto de hacerlas disuasorias, como se menciona en los tratados de libre comercio, particularmente el de Estados Unidos y Canadá, las sanciones se incrementaron de manera sustancial, pudiendo sancionar al infractor con el importe equivalente aproximadamente a $2 millones y $4,000 por cada día en que persista la infracción. Sí quiero aclarar que estas son importes máximos y que la determinación de la sanción deberá analizarse caso por caso, discutiendo las particularidades de la conducta y sobre todo del infractor. Si es una industria, una casa, una industria, un fabricante pequeño, no podríamos ponerle una multa de $2 millones que sería imposible de cubrir. Tiene que ser proporcional a la capacidad económica del infractor y sobre todo a la conducta. En relación a la duración de los procedimientos, que como mencioné hace unos instantes, podría ser muy larga, de más de 5, 6, 7, 8 años, ahora es posible iniciar ante el mismo instituto un expediente de daños y perjuicios, el cual, con la anterior ley, era facultad exclusiva del Poder Judicial. Pero solamente una vez que se declaraba la infracción por parte del INPI, se podría iniciar este procedimiento. Con la nueva legislación, el titular del derecho puede acudir ante el juez civil, si así lo desea, o ante el propio INPI, para iniciar el procedimiento de daños y perjuicios y la cuantificación de los mismos. Para determinar daños y perjuicios, el titular afectado podrá iniciar el incidente respectivo al instituto, debiendo acreditar únicamente la comisión de un hecho ilícito, misma que se actualiza con la determinación del instituto de sancionar una infracción. También debe acreditar la materialización de un daño al solicitante y el nexo causal entre los elementos anteriores, es decir, la conducta y el daño. Con esta misma intención de disminuir plazos y simplificar el procedimiento, los plazos procesales y simplificar los procedimientos y la capacidad de actuación de los particulares, sobre todo los costos. Sabemos que los abogados en México y todo el mundo
son caros y un procedimiento implica este tipo de costos. La Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial formalizó dentro de su contexto un medio alternativo de solución de controversias, la conciliación. Ya se venía realizando, pero no estaba previsto en ley, era totalmente informal. De manera sucinta, la conciliación consiste o tiene los siguientes pasos. Es la presentación de la solicitud de conciliación, la admisión de las solicitudes por parte del instituto, que la contraparte acepte sentarse en un procedimiento de conciliación y en su caso presentar una contrapropuesta. Con este procedimiento se pretende que las partes de común acuerdo solucionen sus diferencias, eliminando las cargas procesales y costos de un procedimiento contencioso formal en todas sus etapas. Finalmente, quiero referirme a un tema sumamente relevante, las denominadas medidas tecnológicas de protección, que fueron un tema de amplio debate en las discusiones de los tratados de libre comercio en múltiples campos. ¿Cómo entendemos las medidas tecnológicas? Son una capa de protección con que cuenta un titular de derecho de autor, los artistas, intérpretes, ejecutantes, productores, etc. Y uno de los principales objetivos de esta protección son los proveedores de servicios de Internet. Los denominados en español PCI son, para efectos de la ley, solo intermediarios que transmiten o enrutan o suministran conexiones para comunicaciones digitales en línea, sin modificación de contenido, o realiza el almacenamiento intermedio y transitorio de forma automática en el curso de una transmisión, enrutamiento o suministro de conexiones por comunicaciones digitales en línea. Dentro de este campo, tenemos también a los proveedores de servicios en línea, que almacenan temporalmente y por proceso automático, a petición de un usuario, o direccionan o vinculan a usuarios a un sitio en línea mediante herramientas de búsqueda. Con respecto a esta figura, se establece el denominado puerto seguro, que busca limitar su responsabilidad en la posible comisión de infracciones. Bajo esta figura, los PCI de origen no son responsables de los daños y perjuicios por las infracciones que puedan ocurrir en sus redes, siempre que no controlen, inicien o dirijan la conducta infractora. Los proveedores de servicios en línea no serán responsables de conductas infractoras cuando retiren el contenido, ya sea por un aviso del titular del derecho o por una resolución de la autoridad competente. Con estos cambios, el gobierno mexicano pretende honrar los compromisos derivados del TEMEC y colocar tanto al Sistema Nacional de Propiedad Industrial como a la autoridad administrativa al nivel de trabajo, el estándar que observan nuestros principales socios comerciales. No omito señalar que México ha firmado y ratificado los principales tratados en las materias administradas por la OMPI y que su legislación actualmente recoge los estándares estipulados en el TEMEC, Telecuen y el denominado anteriormente TTP, que ahora tiene un nombre mucho más extenso. Con esto hice una breve presentación de lo que estamos trabajando en México en materia formal. Tenemos también, a través del instituto, programas para las pequeñas y medianas empresas. Buscamos fomentar la equidad de género, apoyando mediante asesoría a mujeres inventoras particularmente, y sin duda uno de los temas recurrentes en la agenda nacional y la internacional es el conocimiento, la protección de los conocimientos tradicionales, los conocimientos de las comunidades, y que estamos buscando que se protejan dentro del marco de respeto a los tratados internacionales en materia de propiedad industrial. Si me permite, Andrew, esta sería una breve explicación del sistema que estamos implementando actualmente y de la forma de trabajar del instituto, y sin más pasaríamos a las preguntas que espero podamos resolver. Gracias, Alfredo. Una presentación muy buena que cubrió muchos temas en pocas palabras. Y tengo varias preguntas que se me ocurren. Es posible que la audiencia también tenga preguntas, entonces voy a repetir que se pueden mandar preguntas al mail mexico@wilsoncenter.org o en Twitter en Mexico Institute. Y entramos ahora en una conversación hasta que llegan preguntas de nuestra audiencia. Pero ¿qué tal, Alfredo, si empezamos con TEMEC, con el tratado entre Estados Unidos, Canadá y México, y puede posiblemente expandir un poco en la implementación en cuanto a las obligaciones
que tuvo México, los cambios necesarios y dónde estamos en el proceso. ¿Está completamente implementado o todavía hay pasos necesarios? Mira, con la ley recogimos los principales compromisos adquiridos. Creemos que ya tenemos, por decirlo en números, un 90% del porcentaje de las obligaciones cumplidas. ¿Qué es lo que nos faltaría? El reglamento de la ley. Para, a través del reglamento de la ley, de acuerdo al sistema mexicano, se cubren posibles vacíos que generara la ley federal de protección a la propiedad industrial. Con esto sería la ley reglamentaria, la ley secundaria, que da la forma de cómo se trabajarán temas específicos ya previstos en la ley. Prácticamente, como repito, estaremos al 90% derivado de la entrada en vigor de la ley de 2020. Nos faltaría esta pequeña parte, y lo cual nos va a conllevar también a dar facultades adicionales a los funcionarios del instituto para poder ejercer estas facultades. Creo que vamos muy avanzados y siempre estamos abiertos para recibir cualquier comentario de pendientes que tengamos en la implementación de nuestro tratado. Y en cuanto a los Estados Unidos y Canadá, ¿los dos socios cumplen completamente o ellos también faltan algunas cosas para estar completamente? Mira, realmente se le cumpliendo. correspondía al Ministerio de Economía precisarlo, pero creo que en el ámbito de propiedad intelectual estamos cumpliendo los 3 socios comerciales. Probablemente habrá algunos detalles que nos falten de implementar, pero no tengo conocimiento de alguna demora grave en los temas de propiedad industrial. Ok, perfecto. Y bueno, si hablamos un poco más del tema con más detalles, mencionaba en la presentación un poco el concepto de vinculación, la relación, ¿no? entre aprobación de documentos sanitarios y los patentes. Y posiblemente puedes hablar un poco más de eso, cómo va la colaboración, la coordinación entre COFEPRIS e INPI, que siempre, desde hace que yo estuve trabajando más en esto, siempre ha sido un poco complicado, digamos. Sí, mira, otra vez, regresamos al año de 2003 cuando empezamos el tema de vinculación. A partir de que iniciamos este ejercicio de vinculación, sin duda ha habido algunas fallas, pero ya el número de registros sanitarios otorgados en violación a las patentes disminuyó bastante. Yo no recuerdo honestamente, y probablemente el auditorio tenga información diferente, más de 5 o 6 casos que por algún error de alguna de las autoridades se otorgó un registro sanitario en violación a alguna patente, no porque existiera duda, sino porque no se había consultado. De casos recientes, sí hay mucha polémica en cuanto al alcance y lo que debe abarcar el linkage, pero no ha habido casos de flagrancia en este tema, ¿no? Que haya sido por no observancia de las autoridades. Y si no me equivoco, bajo TEMEC también hay obligación de reconocer los patentes de uso, ¿no? O de segundo uso. Sí, esa parte del TEMEC fue un poco polémico porque nosotros en nuestra legislación tenemos prevista la protección a este tipo de patentes. Eso a nivel nacional lo tenemos protegido y de una u otra forma, con la herramienta de la vinculación o no, se les da la protección adecuada. Pero si recuerdas, hubo dentro del texto del TEMEC que si se iban a incluir en las discusiones del tratado este tipo de patentes o no, lo cual generó un poco de confusión dentro de los usuarios porque algunos de los interesados en el ámbito de patentes pensaban que ya no se iba a proteger este tipo de patentes. En resumen, la legislación nacional y particularmente el INPI otorga y protege este tipo de patentes, ya sea por la protección se las generamos a través de la vinculación o los procedimientos de infracción tradicionales. Gracias. Vamos a cambiar un poco el tema y creo que es importante que entramos un poco más en los esfuerzos del INPI para promover
digamos, la entrada en la economía de los pymes o de empresas. Bueno, empezamos con los pymes. ¿Y cuáles son los esfuerzos? No sé si hay ejemplos específicos. ¿Qué hace INPI para promover más innovación o que los pymes reconozcan y identifican posibilidades de comercializar sus innovaciones? A veces imagino que realmente no entienden cómo funciona todo el concepto de propiedad intelectual. Mira, un gran número de empleos y capacidad de desarrollo industrial se genera en México en las pymes y las minipymes. Por eso es un campo muy importante para el INPI, vincularlos con el tema de protección a la propiedad industrial, tanto para el registro como para el uso. Hemos hecho muchos esfuerzos desde varias administraciones del instituto por vincular el tema con esta parte de la sociedad. Lo primero es la promoción. O sea, no tenemos ninguna institución de propiedad industrial en el mundo va a tener el dinero suficiente para hacer una promoción adecuada que llegue a toda la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que desde esta administración se ha buscado? Tener aliados, trabajar con las cámaras, con las universidades, incluso con las escuelas elementales, para que se empiece a difundir el tema de propiedad industrial. Y dejar en claro que el uso del sistema de propiedad industrial no es únicamente obtener registros, ya sea de marca, una patente, diseños o modelos de utilidad, sin usar también la tecnología libre que se genera en el sistema de propiedad industrial. Hay muchas patentes que no fueron registradas en México por muchas razones. Patentes, te voy a poner patentes americanas, europeas, que son del mercado libre en México. Entonces tratamos de acercar a esa tecnología a las pequeñas y medianas empresas, que conozcan cuál es el desarrollo que en los campos tecnológicos y que lo puedan usar sin tener que pagar regalías. Y incluso también difundir, como lo hemos venido haciendo en México y en muchas oficinas, las patentes protegidas para acercar al posible usuario con el titular de la patente mediante el pago de licencias. Entonces tenemos dos ramas, la promoción y la difusión de los alcances y beneficios del sistema de propiedad industrial. Y una más práctica que se dio en este año es el otorgar descuentos en las tarifas que cobra el instituto. Empezamos el año pasado con la industria de las artesanías. A través de la autoridad que regula ese campo en México, se llegó a un convenio para cobrar únicamente el 10% de la tarifa para el registro de marcas, aquellas empresas que vinieran canalizadas por FONAR, que es la autoridad encargada de las artesanías. Este año, y sujeto a algunas autorizaciones de la Secretaría de Hacienda, vamos a replicar este ejercicio de hacer un descuento del 90% de las tarifas para las pequeñas y medianas empresas que no sean canalizadas por los gobiernos estatales. Con eso calculamos tener una recepción de 3,000 a 3,500 solicitudes de marca, que en teoría implicarían el mismo número de pequeñas y medianas empresas. Si tengo una marca es porque voy a comercializar algo y puedo considerarme como una mini pyme, ya sea de manera individual, pero estos son los esfuerzos que estamos desarrollando. La promoción, sobre todo hacer mucho énfasis en el uso del sistema de propiedad industrial, que no únicamente te implica el registro. Y un aspecto importante, las tarifas, porque si consideramos la capacidad económica de una pyme, probablemente no le den prioridad, no resulte como parte inicial del arranque de una empresa el registro de la marca. Entonces, por eso estamos haciendo una campaña para que el registro para estas empresas durante un tiempo determinado sea el equivalente a $15 aproximadamente, con la misma protección de los 10 años. En materia de patentes, desde la creación del instituto se daba el descuento del 50% para inventores, personas físicas independientes. Pero ahora estamos tratando de enfocarnos en marcas para generar las condiciones de vincular la propiedad industrial con este sector de la industria mexicana. Y hay, bueno, es solamente un año, ¿no?, que han bajado las tarifas, reducido las tarifas. No, mira, se hizo el año pasado por el periodo de un mes.
Okay. Porque no podemos también, el instituto recuerda que tiene que ser autosuficiente en sus recursos, entonces tenemos que tener un balance entre los descuentos que podemos otorgar y los ingresos que se requieren para el funcionamiento del instituto. Este año se tiene pensado, a partir del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, lanzar esta misma campaña con los gobiernos estatales por el plazo de un mes. Si tenemos éxito, estamos calculando de 3,000 a 3,500 marcas, pero si hay la suficiente difusión de esta promoción, podríamos alcanzar un número mayor. Okay. Entonces, eso es lo que iba a preguntar, si han visto ya un aumento en el número de solicitudes o algo para mostrar que ya tuvo un impacto esa reducción de tarifas. Porque El imagino número- que de todos modos dueño de la empresa tiene que tener conocimiento del concepto de marcas para entender que sí hay esa oportunidad. Claro, por eso no lo hacemos de manera autónoma el instituto lanzando una campaña. Nos vinculamos el año pasado fue con las organizaciones de artesanos y ahora con los gobiernos estatales para darle una mayor difusión a este programa. Fue un éxito el tema con los artesanos. Mucha gente que no se hubiera acercado al instituto a registrar sus marcas ya tiene registros. Y pues, ustedes saben que en la mayoría de los países el número de marcas va aumentando año con año. Cerramos 2021 con cifras récord, rebasando las 200,000 solicitudes al año, que para el ámbito de México es un buen número. El problema lo tenemos ahora para procesarlas, entonces tenemos que exigirle más compromiso a los funcionarios del instituto, pero el número va aumentando y campañas como esta sin duda ayudan a este incremento de solicitudes. ¿Y son marcas para productos físicas o electrónicas de comercio digital, los dos? ¿O cómo ve la...? Deben de ser de los dos. Ahora aquí el reto es que estas pequeñas y medianas empresas permanezcan funcionando. O sea, que el periodo de duración o la vida útil de estas empresas y pequeñas empresas no sea de 1 o 2 meses, sino que al generar activos puedan tener incentivos para permanecer más tiempo en el mercado, con las condiciones de competencia y sobre todo de generar valor agregado a sus productos. Sí, perfecto. Perfecto. Gracias. Otro tema que tocaste un poco, Alfredo, en la presentación era el concepto de counterfeit, ¿no? De productos no autorizados. Y eso vemos mucho en las fronteras, en las áreas turísticas. ¿Puedes hablar un poco de la colaboración de INPI con SAT, con otras instituciones del gobierno mexicano y de los Estados Unidos en cuanto a la frontera estadounidense? Iniciaría diciendo cómo opera el sistema mexicano de protección, de enforcement. Tenemos la autoridad administrativa, que está a cargo del INPI, y tenemos la autoridad penal o criminal, que es la Fiscalía General de la República. Pero en el caso del INPI ahora nos hemos enfocado a tratar de detener la importación de productos apócrifos. Estamos trabajando de la mano con aduanas. Por eso fue el tema de los transbordos, este tipo de medidas, para tratar de evitar que se introduzcan en el mercado. Es mejor hacer un operativo con las aduanas antes de que entren al país a tratar de perseguirlo en múltiples mercados. Sí estamos trabajando particularmente con la Autoridad de Aduanas, que acaba de cambiar su nombre, es Agencia Nacional de Aduanas. Esto está en un proceso de reestructuración, pero hemos tenido muy buena colaboración con ellos. Con las autoridades de otros países tradicionalmente veníamos colaborando, particularmente con Estados Unidos, incluso Interpol y los organismos internacionales de aduanas. Sin embargo, la pandemia nos frenó la cooperación directa que teníamos y ahora mi intención es, y ha sido la instrucción a la gente del INPI, reactivar todos estos procedimientos de cooperación y capacitación. Siempre tenemos algo que aprender y toda la información sobre esta materia es muy bien recibida por parte del Gobierno de México. Tenemos 2 escenarios, la falsificación y la similitud en grado de confusión. El INPI sanciona las 2, eso nos da un margen mucho más alto. Y también estamos conscientes de cómo ha ido evolucionando el tema de la piratería o la falsificación de productos. Antes tú, que eres asiduo visitante de México, podrías encontrar mucho producto falso en las calles.
No digo que no Ujú. exista ahora, existe, pero ya el canal de comercialización es diferente. Tenemos mucho de esta comercialización y promoción en el entorno digital. Por eso es que se cambió la ley a tener mayor facilidad para que el INPI pudiera actuar en esta nueva realidad, que es lo que está pasando en todo el mundo. Sí vemos menos piratería en las calles, en el aspecto físico, pero no quiere decir que esté disminuyendo. Simplemente los canales de comercialización han ido evolucionando. Entonces, sí estamos enfocados en eso y en breve empezaremos a reactivar nuevamente nuestras capacitaciones y colaboración con los otros países. No fue ninguna otra razón que se suspendieran, sino simplemente la pandemia. Ujú. Sí, con muchas cosas en muchas partes del mundo, ¿no? La pandemia, la pandemia paró mucha actividad. Obviamente no significa una falta de interés, sino No, la no. realidad que no fue posible viajar y a veces no es lo mismo tratar de hacer entrenamiento virtual. Hay ventajas de estar presente físicamente y ver cosas, etcétera. Particularmente en este tipo de problemática, porque no nada más es el señor que falsifica música en su casa. Podemos llegar a temas de delincuencia organizada. Entonces, Ujú. es mucho mejor trabajarlo con la discreción que te permite las reuniones físicas. Mucha gente y muchas autoridades tienen desconfianza de estar hablando en una pantalla de temas tan delicados, porque, te repito, no es la piratería tradicional que me pongo a hacer pantalones falsos en mi casa. Esto tiene muchas ramas y no sabemos Ujú. hasta dónde puede llegar. No son ramas de un país, es internacional. Entonces, sí podemos estar ante temas de crimen organizado. Ujú. Y cómo si no me equivoco, México tuvo desde hace años acuerdos con otros países para compartir sus investigaciones, su análisis con otros autoridades de países más pequeños. ¿Todavía existe eso? Y puedes hablar un poco de cómo colabora México con, por ejemplo, Centroamérica o otros países de la región. Sí, mira, creo que la colaboración principal se da con las autoridades aduaneras. Ellos son los que tienen un intercambio de información mucho más fuerte. Nosotros, ¿qué es lo que Ujú. hemos hecho? Eso sí lo continuamos trabajando sobre todo con países de Centroamérica, capacitación. Capacitación sobre todo en el entorno digital. ¿Cuáles son los avances que ha tenido México en esta materia? ¿Cómo los Ujú. promovemos? ¿Cómo hacemos el uso? Y desde hace muchos años tenemos la cooperación con Centroamérica para el procesamiento de patentes, que eso no tiene mucho que ver con el tema de protección, pero sí los trabajamos. Los trabajamos en apoyo, tenemos muchos convenios de colaboración, sobre todo con la región centroamericana. El año pasado, en octubre y noviembre, se estuvo trabajando en República Dominicana, Honduras y Panamá para compartir nuestra experiencia y también aprender recíprocamente qué es lo que está pasando en esos países, porque la Ujú. problemática puede ser diferente en cada uno. El objetivo es el mismo, pero la problemática y la medida de atacarlo es diferente. Entonces nos retroalimentamos. México comparte su experiencia y escuchamos lo Ujú. que ellos están realizando en este campo. Sí, perdón, cambié de tema un poco. Estuve pensando más en revisión de patentes y no necesariamente de piratería Pero sí lo hacemos. en cuanto a... Sí, sí. Sí. No, el tema del procesamiento de patentes lo seguimos trabajando desde hace muchos años con la libertad que tienen los países de determinar si otorgan o no, si otorgan o niegan Ujú. la patente. Se respeta la soberanía, el acuerdo simplemente es únicamente compartir la información y el procesamiento del expediente, pero Ujú. no se llega a la decisión de otorgar o no. Esa es soberanía de cada país. Y la Ujú. finalidad de esto es no duplicar esfuerzos. Si una solicitud está presentada en México y ya la analizamos, otro país puede dedicar esfuerzos a la solicitud de sus nacionales y descargar esta carga. Esa es la finalidad del sistema. Tenemos muy buena relación con Centroamérica, algunos países de Sudamérica, incluso llegamos a tener con países africanos, con la ARIPO principalmente, para compartir nuestros resultados en el análisis de patentes comunes y las que no son comunes, patentes que eran en el país de origen y no estaban presentadas en México. Ese programa sigue. Y creo que es un muy buen ejemplo de colaboración y cooperación
Es sin duda importante, como dice, que al fin del día es el país que toma la decisión si van a otorgar o no el patente, pero el hecho de que no tienen que hacer el análisis les ayuda mucho en cuanto a mano de obra y imagino que llega a que los patentes entran en vigor más rápido. Exactamente. Y también hay otra finalidad, que es apoyar al sector comercial de México, en este caso, a que tenga la protección de sus patentes en otros países. Si tenemos un entorno regional seguro de propiedad industrial, el comercio puede crecer. Adicionalmente, tenemos un acuerdo, en pocas palabras, es muy similar con Estados Unidos, que entró en vigor el año pasado, para utilizar también sus resultados de búsqueda. Claro, el volumen con Estados Unidos es mucho mayor y eso nos ha permitido reducir mucho nuestro trámite, el número de patentes en trámite. Si ya Estados Unidos la está procesando, ahí es un programa mucho más completo y mucho más ambicioso. Tenemos con Estados Unidos programa similar y con la Oficina Europea de Patentes. Okay. Y entonces ahora con todo, bueno, hay una pandemia que obviamente tuvo un impacto en su habilidad de procesar pedidos y etcétera, pero ¿cuánto tiempo demora ahora si pido un patente, si mando la solicitud hoy, cuánto tiempo más o menos debo esperar para una decisión? Con los mecanismos que tenemos, principalmente con Estados Unidos y la Oficina Europea de Patentes, seguimos respetando los plazos internacionales, pero estamos tratando de obtener resultados, definiciones en el lapso de 3 años, que ya nos coloca en un estándar internacional bastante aceptable. Si hay algunos programas como los PPH, obviamente los tiempos pueden reducirse, pero en promedio, con estos esfuerzos internos de manera conjunta con otros países, estamos hablando de 3 años para patentes. Bueno, Alfredo, como mencioné al principio, estás trabajando en INPI desde hace tiempo. Ahora, ¿quieres hablar un poco de cuáles cambios han visto o cómo es la percepción de propiedad intelectual desde un principio hasta ahora y dónde vamos en cuanto al uso de propiedad industrial? Sí, mira, tengo que regresar a 1994, que es cuando ingresé al instituto. Lo importante era la implementación del TELECAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México tenía un sistema que podemos considerar aceptable, pero no era lo suficientemente moderno. En esa época, en los años 90, realmente el conocimiento de la población en la materia de propiedad industrial era mínimo. O sea, sí había un sector que siempre iba a estar cautivo, iba a estar vinculado al tema de propiedad intelectual, pero faltaba mucha difusión. A partir de los años 90 se empezó a difundir, establecer contactos con las universidades y el conocimiento y entendimiento del sistema por parte de la sociedad sin duda se ha ido incrementando. Falta mucho, pero en los años, a principios de la década de 2000, se empezaron a establecer oficinas regionales que acercaba el sistema hacia las entidades federativas. México no es un país pequeño, es bastante grande, entonces la difusión en esa época, que no era totalmente automatizada, no era digital, requería la presencia física de capacitación. Eso nos ayudó, el contar con estas oficinas regionales ayudó bastante a que el conocimiento no se centrara únicamente en la sede del instituto, sino en el interior de la República. Después viene la modernización y empieza todo el entorno digital a sufrir modificaciones y un avance que no se tenía previsto, y la tecnología rebasa la ley. Entonces, por eso fue necesario hacer los cambios en la legislación y ahora tenemos una nueva generación que sí usa efectivamente el sistema de propiedad industrial, pero necesitaba acceso rápido, entender su mismo lenguaje de los denominados, aquí en México le decimos millennials, no sé en Estados Unidos, estar en su idioma, de que no iban a presentar una solicitud en físico, ya no querían llenar formatos, todo es automatizado. Entonces, ese fue un cambio importante que nos ha permitido llegar a más sectores de la población. Como te comentaba, puede ser que ahora la gente conozca el sistema, pero necesitamos también el tema económico.
Por eso es que estamos sacando estos programas para acercar más el sistema. En resumen, creo que México ha avanzado bastante en el conocimiento y uso del sistema de propiedad industrial. Nos falta mucho, sobre todo en el tema de patentes, pero el conocimiento, cuando menos la mención del sistema de propiedad industrial, ya es común entre todas las familias. Ya no se piensa en propiedad industrial como naves espaciales, motores muy sofisticados. Creo que se tiene mucho mayor conocimiento de qué es y sobre todo también de los temas de lo que no se debe de hacer. Antes la piratería era un crimen, una conducta socialmente aceptada. Ahora se tiene mayor conciencia del daño que puede ocasionar en empleos, en muchas cosas. Creo que se ha avanzado bastante. Nos falta mucho, pero es que no nada más ahora ya es el tema de difundir el sistema, sino de dar las condiciones, que el país tenga las condiciones económicas para hacer el uso adecuado de la protección del sistema. Y creo que gracias por esto, Alfredo. Creo que también hay mejor conocimiento del peligro de los productos piratas, ¿no? De medicamentos o de partes de autos y muchas cosas que, como dices, será, bueno, pero es lo mismo, es más barato y creo que ahora hay mejor conocimiento posiblemente de generaciones más jóvenes de los riesgos y que, como decimos en inglés, you get what you pay for. Entonces, ¿no? Si paga menos, a veces es porque es de menor calidad hasta que puede ser un producto peligroso. Sí, déjame compartirte una reflexión. En la generación de los 70s, yo lo escuchaba, la mentalidad era, bueno, si falsifican un pantalón de mezclilla no le va a pasar nada a determinada marca, va a ganar menos. Pero ahora sí hay la conciencia de lo que implica el comprar medicamentos pirata, refacciones para coches. Llegamos a encontrar hasta refacciones para avión falsas. Entonces ya la gente está más enterada de lo que implica, de lo que conlleva en cuanto a pérdida de empleos y los daños que te puede ocasionar un software ilegal. Te puede dañar tu información, difundirla. En eso sí se ha avanzado bastante, creo que a nivel mundial, pero particularmente nosotros lo vemos más. En México se tiene una mayor responsabilidad en cuanto a lo que implica el tema de la falsificación. Y hay otra cosa, también es más fácil el acceso a bienes y servicios. Entonces, no voy a comprar, si puedo comprar el original en temas, haciendo a un lado las desproporciones de los precios. Pero si ya un producto original me es accesible con mi capacidad económica, ya no voy a estar buscando la piratería. Entonces, es un conjunto de temas económicos, sociales y sobre todo también de acceso. Sí, creo que es un punto muy importante, que con el Tratado de Libre Comercio y con el crecimiento de comercio digital, productos son más accesibles y importa menos dónde está y todavía si tenga acceso al Internet puede obtener productos de cualquier parte del mundo. Exactamente. Y eso. La tecnología opera en ambos sentidos, para proteger la propiedad intelectual, pero también abrió una brecha para adquirir productos. Lo que tenemos que buscar es que sean productos auténticos, que no generen un mayor daño a la sociedad. Exacto, exacto. Bueno, estamos llegando al final de la hora, entonces, ¿qué tal si concluimos con un poco vista hacia el futuro? El tratado TMEC tiene una reunión importante en 2026, donde los tres partes tienen que revisar cómo está funcionando el tratado y decidir si quieren continuar o no. Bueno, tengo dos preguntas combinadas. Uno es, ¿qué podemos hacer para asegurar que la gente reciba y reconocen los beneficios del tratado? Pensando más que nada en términos de propiedad industrial. ¿Y qué más tiene que hacer México para asegurar que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá ven México como un buen socio en términos de propiedad intelectual? La primera pregunta, la gente ve los beneficios de los tratados de libre comercio, el acceso a productos, la calidad, los costos. Lo que creo que nos toca como autoridad es explicar de dónde vienen esos beneficios y cuáles son las reglas para poder acceder a los mercados de los socios comerciales.
Tenemos que ser respetuosos de la legislación para poder tener la calidad y la confianza de los socios comerciales. La gente ya ha visto los beneficios. En la década de los 80 se escaseaban frecuentemente los productos aquí en México y ahora no tenemos ese problema. Tenemos como gobierno, tenemos que mantener una legislación vigente que nos permita mantener los estándares de nuestros socios comerciales, sobre todo dar la confianza de que se respeta la legislación en nuestro país. Creo que no hay duda de que los beneficios que da la gente lo sabe y los percibe día a día. El tema es explicarles qué conlleva todo ese acceso y cuáles las conductas que debe de observar el gobierno. Sin duda, las economías de los tres países están muy unidas. No veo, yo crecí, empecé a trabajar en la generación NAFTA. Yo no veo una región de Norteamérica sin tratados de libre comercio. Pero sí tenemos que ver cómo han ido evolucionando la problemática de cada país y actualizar nuestra legislación. México siempre, desde que yo recuerdo, una de las prioridades es vamos a respetar los derechos de propiedad intelectual. Tenemos la orden, que sería la orden, la instrucción de salvaguardar siempre los intereses de propiedad industrial. Esa ha sido una finalidad de este gobierno y de los anteriores. Sí, me parece que hay unanimidad entre y dentro de los partidos políticos en Estados Unidos, en México, en cualquier lugar, ¿no? Mi impresión es que el concepto de protección de propiedad industrial o intelectual no es tema politizada como otros, ¿no? Nunca he visto un gobierno que no estaba en favor de la protección. Sí, tenemos que ver las herramientas para generar más recursos en los tres países, que el intercambio de inversión sea seguro. Siempre creo que considerando la premisa de que la propiedad intelectual es una herramienta y no es la finalidad de la innovación, podemos avanzar mucho de los tres países de manera conjunta. Cada quien tiene problemáticas diferentes y en ocasiones algún tema puede ser polémico, pero con una legislación de acuerdo a los tratados internacionales se pueden solucionar y va a seguir avanzando la confianza y el conocimiento del sistema entre la sociedad. Eso es muy importante. Creo que sí, creo que herramienta es la palabra correcta y no es la realidad o la posibilidad de que puedo usar y proteger mi innovación me da el impulso de seguir inventando, de seguir tratando de desarrollar nuevos productos o nuevas formas de hacer cosas. Es porque es importante patentes de uso y cosas así, ¿no? Que todo que facilita, promueva la innovación. Ha costado mucho trabajo difundir entre la sociedad que el fin es la innovación y el desarrollo y que la propiedad industrial es una herramienta, no es el fin de asegurar un monopolio por un determinado tiempo. Ese no es el fin. Tenemos que ver a la propiedad industrial como una herramienta para la innovación y el desarrollo, que nos aporta elementos para lograr este fin. Bueno, Alfredo, gracias. Tenemos unos minutos más. No sé si tiene algunas palabras finales. Creo que hemos tocado a muchos temas en poco tiempo. Somos muy eficientes, pero si hay algo que le falta mencionar, por favor. No, simplemente una conclusión, que una finalidad y prioridad del gobierno de México en esta administración es el respeto a los derechos de propiedad intelectual y sobre todo partiendo de la premisa de que es una herramienta para la innovación y el desarrollo. De generar la confianza en los mercados extranjeros de que cuando menos en el tema de propiedad industrial México va a respetar los tratados internacionales que hemos suscrito. Bueno. Alfredo, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que tiene mucho que hacer, muchas responsabilidades, tratando de manejar una institución importante como INPI. Gracias por el tiempo. Espero que podamos reunir pronto en una oportunidad presencial, pero por lo menos tuvimos esa oportunidad hoy en día. Gracias por estar con nosotros. Gracias a toda la audiencia por su participación hoy en este evento. Y estamos
y sí, siempre estamos abiertos, perdí ¿qué quería decir? Estamos todavía abiertos a colaborar más con INPI. Muchas gracias. Nuevamente, Andrew, muchas gracias a ti y a Cecil por toda la logística y el tiempo que les quitó para llevar a cabo este evento. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.